Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar del Sistema Internacional de Unidades en las áreas de eléctrica y electrónica, sus constantes físicas, su representación simbólica y algunos sufijos para poder expresar las unidades en forma corta. El Sistema Internacional de Medidas es el encargado de definir un conjunto de unidades como patronos de referencia y en eléctrica y electrónica se utiliza para definir las cantidades en cada circuito. También las unidades que se escriben en mayúscula corresponden a los nombres propios que provienen de alguna persona o personalidad importante. Como ejemplo, Ampère, que fue un físico que aportó bastante a la eléctrica y a la electrónica, se denota la intensidad de corriente, su unidad con la letra A. También la base de las magnitudes hace referencia al sistema decimal, el cual permite relacionar cantidades con la unidad en forma de múltiplos, submúltiplos y también sufijos. Vamos a mostrar aquí un ejemplo donde tenemos 0.5 amperios, que también se pueden expresar como 500 miliamperios, que es una forma de expresión en sufijos, o en su forma decimal, que es igual a 500 por 10 a la menos 3 amperios. Podríamos también tener, por ejemplo, 5000 metros, que podríamos denominarlo como 5 kilómetros. Y también podemos denominarlo en forma decimal como 5 por 10 a la 3 metros. Hay unidades fundamentales y unidades compuestas. En otras literaturas también se denominan unidades comunes y las unidades derivadas, también denominadas primarias y secundarias, como es el caso de la carga eléctrica, que es el coulomb, como vemos acá, que se puede expresar en amperios por segundo, en el cual el flujo de corriente o la corriente es el flujo de carga que pasa a través de una resistencia, tal que un amperio corresponde a un coulomb por segundo. Si ustedes ven acá estas unidades, aquí tenemos la cantidad y la unidad, S por S a la menos 1. Esta es la forma más recomendada porque podría escribirse también 1 coulomb por segundo. Pero la forma correcta y la forma de expresarse en los documentos académicos es C mayúscula S a la menos 1. Ahora vamos a mostrar las unidades básicas del sistema internacional, en las cuales están basadas en la constante de tiempo, que es un parámetro físico que se define con la letra T, y en referencia a la unidad es el segundo y se denota con la letra S minúscula. De igual manera, la longitud se denomina con la letra L para su símbolo, en la unidad es el metro y se designa el símbolo con la letra minúscula. Y la masa, que tiene un símbolo M, cuya unidad es el kilogramo y cuyo símbolo de la unidad es el kg minúscula. La temperatura termodinámica se denota por la T mayúscula y en su unidad es el Kelvin, cuyo símbolo es una K mayúscula. La cantidad de sustancia, cuyo símbolo es N, la unidad es el mol y su símbolo también es el mol. La intensidad luminosa se representa por la I mayúscula, su índice B minúscula, cuya unidad es la candela y se denomina con el símbolo CD minúsculo. De igual manera, la intensidad de corriente tiene una representación I mayúscula para cuando hablamos de corriente continua o intensidad de corriente continua, y de I minúscula cuando hablamos de intensidad de corriente alterna, cuya unidad es el ampere y su unidad es A mayúscula.
Aquí reforzamos que los nombres que provienen de nombres propios es en mayúscula como ampere, Kelvin, y los demás son nombres genéricos como segundo, metro, kilogramo, mol o candela. Y todas estas unidades están en base al sistema métrico decimal, en la cual se refiere métrico, que está referenciado al metro, y decimal, que está referenciado a los múltiplos de la unidad en base 10 hacia arriba y hacia abajo. Entonces, las definiciones del sistema internacional para poder definir en base al metro y por supuesto al segundo, pues las demás unidades corresponden a las siguientes definiciones, que las vamos a dar 2 o 3 para no ampliar este tema. Por ejemplo, el segundo es la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133. Esta definición se refiere al átomo de cesio en reposo a una temperatura de 0 grados Kelvin. Y el metro está en base a esta unidad de tiempo, en la cual es la longitud de trayecto recorrido en el vacío por la luz durante un tiempo de 1 sobre 299.792.458 de segundos, en las cuales también a partir del metro, volvamos atrás, se puede definir la masa. Y la masa se definió a partir del metro de la siguiente manera. Resulta que si se tenía un cubo de esta forma, donde aquí teníamos 0.1 metro, 0.1 metro y 0.1 metro. Entonces, esto es lo que se denomina un cubo de un decímetro, en la cual la referencia del kilogramo es cuando nosotros llenamos este cubo y su masa es equivalente a 1 kilogramo. Entonces, por eso de ahí depende del metro este tipo de medidas de masa. Ahora vamos a mostrar las unidades derivadas del sistema general y nosotros vamos a llamarlas las unidades básicas del sistema eléctrico, en la cual su unidad principal o su parámetro físico principal es la intensidad de corriente, que ya hemos hablado, cuyo símbolo es I mayúscula para corriente continua e I minúscula para corriente alterna, con la unidad denominada ampere y su símbolo A mayúscula. De igual manera, la tensión, que también se denomina diferencia de potencial, en otros aspectos físicos se denomina la fuerza electromotriz y muchas veces la llamamos voltaje, denominado por los anglicismos, en la cual se puede representar o tiene un símbolo con U mayúscula para la parte continua, U minúscula para la alterna y alternamente B mayúscula y B minúscula si estamos hablando de la denominación de voltajes, cuya unidad es el volt y se representa por el símbolo B mayúscula. La impedancia, que está compuesta de resistencias y reactancias, se denomina Z para impedancias, R para resistencias y X para reactancias, cuya unidad es el ohm para todas tres y su símbolo es la letra griega omega. La admitancia, la conductancia y la susceptancia también es una unidad eléctrica cuyo símbolo para la admitancia es Y, para la conductancia es G y para la susceptancia es B. Su unidad es el Siemens y se representa por la S mayúscula. El capacitor, también a veces denominado capacitancia, tiene el símbolo C mayúscula, cuya unidad es el farad, y su símbolo es F mayúscula. El inductor, también denominado inductancia, se representa con la letra mayúscula L, unidad es el Henry, y se representa su unidad
con el símbolo H. El periodo, que es una unidad alterna de tiempo que se utiliza en eléctrica y electrónica, cuya unidad es el segundo, y la frecuencia, que es el inverso del periodo, cuya unidad es el hertz y se denomina por la letra o por las letras H mayúscula, Z minúscula, y la frecuencia angular o pulsación se denomina con la letra griega omega minúscula y equivale a radianes por segundo, y su unidad es rad s a la menos 1. Vamos a aclarar porque aquí hay bastantes símbolos para representar los parámetros físicos, y de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, los símbolos para los parámetros físicos no son obligatorios, son recomendables nomás. En cambio, los símbolos para las unidades son obligatorios. Entonces, por eso acá para la tensión, diferencia de potencial o voltaje, pues se pueden utilizar la U o la B, de acuerdo pues a la conveniencia en los textos académicos. Ahora, los parámetros y unidades eléctricas derivadas del sistema internacional, adicionales tenemos la carga eléctrica, que se representa por la letra Q minúscula, cuya unidad es el coulomb y se representa por la C mayúscula. La energía o trabajo se representa por la letra W mayúscula, cuya unidad es el joule y su símbolo es la J mayúscula. La potencia activa se escribe aquí entre paréntesis R porque es la que se disipa en la resistencia o en la parte real. Se denomina con la letra P mayúscula, cuya unidad es el watt y su símbolo es la W mayúscula. También podría denominarse como julios por segundo a la menos 1. Y la potencia aparente es la que ya se desarrolla tanto en la parte resistiva como en la parte reactiva. Se denomina con la letra S mayúscula y cuyo nombre de unidad es volt ampere y la unidad es B mayúscula A mayúscula. Y la permeabilidad, que se denota con la letra griega mu, cuya unidad es el Henry por metro y cuyo símbolo es H mayúscula por M a la menos 1. La permitividad, que equivale o se representa por la letra griega epsilon, cuyo nombre de unidad es farad por metro o sobre metro y símbolo es F mayúscula M a la menos 1. La resistividad, con la letra Rho, que es ohm por metro y se representa con la letra griega omega mayúscula y la M minúscula. La conductividad, que se representa con la letra griega sigma y corresponde a Siemens por metro y es igual a S mayúscula por M mayúscula. Y estas son las unidades más típicas que se utilizan en las áreas de la eléctrica y la electrónica. Si ustedes notan acá que se han escrito, por ejemplo, nombres en minúscula, como Coulomb, sabiendo que viene de un nombre propio que es un apellido, lo mismo Joule o lo mismo Watt. Hay una regla para los documentos académicos que cuando nosotros denominamos el nombre de una unidad la escribimos con minúscula. Lo único que sí no tiene discusión y es obligatorio es la expresión del símbolo, en la cual ya sea mayúscula o minúscula hay que guardar pues las reglas del sistema internacional. En cambio, vuelvo y repito, los símbolos de los parámetros físicos sí son voluntarios. Se recomiendan que sean estas letras para unificar y poder entender diferentes textos. Ahora bien, vamos a mostrar cómo son los símbolos gráficos de los circuitos eléctricos. Y tenemos uno que es la norma europea y otro que es la norma americana. Sin embargo, ambos guardan las proporciones del sistema de unidades.
para poder definir pues cada uno de sus símbolos gráficos. Por ejemplo, aquí tenemos una fuente de corriente que se denota con I subíndice F, que denota una fuente en la cual está en forma cursiva, lo mismo que las corrientes que se denotan en cada uno de los brazos de ese circuito, y también el nombre de los elementos que se representan simbólicamente, que son las resistencias, que es un paralelogramo, como lo vemos acá, también se denotan a través de letras cursivas. Lo único que no es cursivo y es recto es la unidad. La unidad, que generalmente se denomina letras romanas porque son rectas, con su magnitud y su símbolo, 2 amperios. Y en la forma americana, esa fuente se representa por un círculo y la dirección para donde va la corriente. La representación del parámetro físico es el mismo, vea, I, su índice F, las corrientes de la misma manera. En cambio, las resistencias, que es el símbolo gráfico, se representan por unas líneas segmentadas, como lo vemos acá. Y si ustedes ven una resistencia de esta forma en la norma europea o una resistencia en la forma americana, representan lo mismo. Ahora, para las fuentes de voltaje, aquí podríamos escribir ya su representación física, que sería V mayúscula F, o también podría ser U mayúscula F. Como hemos comentado anteriormente, eso ya depende de donde académicamente se mueva la persona que escribe los documentos. Aquí hay un elemento adicional que es un capacitor, que se representa por la letra mayúscula C, cuya unidad es el faradio, y aquí le tenemos una magnitud de 0.1 faradio. Esta es la representación de un condensador de la norma europea que llamamos condensador electrolítico, y se llama electrolítico porque tiene polaridad. Entonces tiene que estar en referencia con el positivo y el negativo, positivo y negativo. De igual manera, la representación en la parte o en la norma americana, pues ocurre lo mismo. Fíjense que aquí tenemos que la representación de una fuente de voltaje es un círculo con más menos, donde me indica la polaridad. Y por ejemplo, para un condensador electrolítico, pues esto sería más y esto sería menos. Esto se utiliza bastante como para polarizar, por ejemplo, circuitos de activos, cuando necesitamos polarizarlos. De igual manera, pues aquí presentamos nuestras unidades, como son 50 ohmios, 50 y la letra griega omega mayúscula, de forma recta. Entonces, esta es la forma de representar, sobre todo, fuentes continuas. Esta es una fuente de corriente continua y una fuente de voltaje continuo de la norma europea. Una fuente de corriente continua y una fuente de voltaje continuo de la forma americana o de la norma americana. Ahora, si queremos mirar ya la norma europea para fuentes sinusoidales y la norma americana, simplemente se representa por un círculo y una forma de onda casi como un periodo de un seno, donde podemos representarla con la letra minúscula U de T o con la letra mayúscula B de T, donde ahí me muestra la polaridad. Si ustedes pueden ver ya en la parte alterna, el voltaje o la polaridad se representa en la norma europea con una flecha y en la norma americana con un signo más menos. Y de igual manera, aquí tenemos unos elementos adicionales, como es un capacitor, que ya es monolítico, que no tiene polaridad, se puede conectar en cualquier dirección. La bobina, que se representa por un paralelogramo oscuro o negro. Y la resistencia, pues que ya lo hicimos anteriormente.
De igual manera, el capacitor monolítico se representa igual que el europeo y la inductancia ya se representa por una línea curvilínea en la cual parece que estuviéramos ahí espiras, y esa es la forma de una representación de una bobina. Entonces, con esto mostramos los elementos básicos y gráficos en la representación de los circuitos eléctricos tanto en la norma europea como en la norma americana. Cada vez que vayamos avanzando en la temática, pues vamos mostrando más elementos y sus representaciones. Ahora, en las unidades eléctricas también hay unas cuestiones que denominamos las constantes. Unas constantes universales que siempre se van a mantener y se utilizan bastante para el diseño y para la consecución de parámetros de los circuitos eléctricos, electrónicos o de cualquier otro tipo, que también pueden ser electromagnéticos. Entonces la velocidad de la luz está dada por 3 por 10 a la 8 metros segundos a la menos 1, lo que comúnmente nosotros denominamos 300.000 kilómetros por segundo. La constante de Coulomb, que es K, que es igual a 8.9876 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado Coulomb a la menos 1. La constante de Planck, que se representa con el símbolo de la H cruzada, que es 6.626 por 10 a la menos 34 julios por segundo. La constante de Boltzmann, que es K, que es 1.38066 por 10 a la menos 23 julios por Kelvin a la menos 1. La carga del electrón, que es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. La masa del electrón, que se representa por m, su índice E, 9.11 por 10 a la menos 32 kilogramos. La permitividad del vacío, que es igual a 8.85 por 10 a la menos 12 faradios metros a la menos 1, y se representa con la letra griega epsilon, su índice 0. Y la permeabilidad del vacío, que es mu sub 0, que es 4pi por 10 a la menos 7 henrios por metros a la menos 1, y el número de Avogadro, que se representa con el símbolo n mayúscula a su índice mayúscula, que es igual a 6.022 por 10 a la 14, perdón, 0.02214 por 10 a la 23 mol a la menos 1. Y por último, para el Sistema Internacional de Medidas en cuanto al sistema métrico decimal, vamos a mostrar cómo son los sufijos que se utilizan para poder denominar cada uno de los diferentes o de las diferentes unidades, los sufijos del sistema internacional. Entonces, aquí tenemos los múltiplos en este lado, aquí tenemos los submúltiplos y aquí mostramos algún ejemplo. Entonces, para los múltiplos, por ejemplo, cuando tenemos el factor de 10 a la 3, tiene el nombre de kilo y se nota con la letra K minúscula. 10 a la 6, mega, M mayúscula. 10 a la 9, giga, G mayúscula. 10 a la 12, tera, T mayúscula. 10 a la 15, peta, P mayúscula. 10 a la 18, hexa, E mayúscula. 10 a la 21, zeta, Z mayúscula. Y Y a la 24, yota, Y mayúscula. Para los submúltiplos, 10 a la menos 3 lo denominamos como milis, M minúscula. 10 a la 6 negativo, micros con la letra mu. 10 a la menos 9 son nanos con la letra N minúscula. 10 a la menos 12 son picos y lo denotamos con la letra P minúscula. 10 a la menos 15, femto, lo denominamos con la letra F. 10 a la menos 18, ato, y lo denominamos con la letra A. 10 a la menos 21, septo, con la letra Z. Y 10 a la menos 24, yocto, con la letra Y. Aquí mostramos unos ejemplos de esta parte. Por ejemplo, 1 miliamperio. Tomamos un submúltiplo acá, que es igual a 1 por 10 a la menos 3 amperios. De igual manera, acá, 5 microvatios es también un submúltiplo.
que equivale a 5 por 10 a la menos 6 vatios. Ahora, vamos a tomar 2.4 GHz, que es un múltiplo, mírenlo acá, en la cual equivale a 2.4 por 10 a la 9 Hz. De igual manera, 50 picohenrios, que es un submúltiplo que equivale a 50 por 10 a la menos 12 henrios. 2 petavoltios, que aquí tenemos peta, P mayúscula, que es igual a 2 por 10 a la 15 voltios. De igual manera aquí tenemos 3 atosiemens, que equivalen a 3 por 10 a la menos 18 siemens. Y 12 zetámetros o zetametros, que equivale a 12 por 10 a la 21 metros. Y por último, un yoctoohmio, que es un submúltiplo, y el sufijo es 1 por 10 a la menos 24 ohmios. Y con esto mostramos todas las características más fundamentales del Sistema Internacional de Medidas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo evento.